mí la búsqueda de la belleza y una constante, ¿no? En mi vida, digamos. Una vez que descubres que tienes la capacidad un poco de generar imagen, pues no puedes parar de hacerlo, ¿no? Ya no hay una obligación para los que nos dedicamos a esto, sino muchas veces hay una necesidad. En situaciones como esta, que podemos vernos acorralados por la falta de inspiración, la privación de libertad y el trastorno de las emociones, tenemos que aprovechar más que nunca nuestra capacidad para ver la belleza donde otros no la ven. A mí me gusta observar los objetos que me rodean e intentar interactuar con ellos, verlos desde otro punto de vista, darles una vuelta, iluminarlos, jugar con ellos, hacer composiciones y abrir nuevos puntos de vista sobre lo que aparentemente no tiene interés. A mí me gusta buscar la belleza en cosas muy sencillas, cosas que tenemos todos al alcance. Pues desde una pera hasta una flor, cosas que aparentemente, bueno, no le das un valor porque te fartucubeles, pero que si les coges, les descontextualices y les envuelves en luz, juegues con ellos, les manipules, pues a veces consigues unas formas y unas composiciones y un lenguaje totalmente artístico e interesante. Coger un fondo neutro, una flor, una fruta o una camisa y jugar con la luz, perseguir la belleza de las formas, descubrir texturas, indagar en la doble lectura de la abstracción de estos objetos. Creo que hay un poder al que los artistas podemos agarrarnos en nuestros tiempos más oscuros para salir a flote. Siempre hay una ilusión, una imagen esperándote y una realidad que reinterpretar. Últimamente trabajo mucho en blanco y negro, quizá porque estoy en una etapa también más reflexiva, más calmada. También porque me gusta mucho dar protagonismo a la luz, ver cómo cae sobre los objetos, cómo los cubre, cómo les da volumen.
Además, la ausencia de color creo que también permite al espectador centrarse más en lo que lleva la escena, que, que a lo mejor el color lo despista, lo distrae, ensucia más. Y, y también creo que hay un lenguaje más poético, un lenguaje más artístico y un lenguaje más subjetivo, digamos. Entonces creo que en ese preciosismo que te da el blanco y negro, en esos matices de los grises, y donde se esconde un poco pues ese segundo lenguaje que no lleva la imagen tal cual para retratar la realidad, sino que lleve pues bueno, un modo de expresión o de querer decir algo, ¿no? La luz para mí es la base de todo, lo esencial para poder empezar a trabajar. La luz moldea, dibuja y da vida a los elementos que colocamos delante del objetivo. Gústame traballar el bodegón porque controlo los elementos y la luz que ellos incide, que los envuelve y que los moldea. Sacallos les textures, deformarlos con la luz, experimentar con los hombres hasta llegar a la abstracción. A veces con una simple tela y una ventana no necesitamos más para comenzar a jugar y dar vida a esa imagen que tienes en mente. Otra cosa que me inquieta es el tiempo, el paso del tiempo. Al final, daste cuenta de lo insignificante que es en la línea del tiempo, en la historia de la humanidad, y entonces, pues al final con la fotografía o con el vídeo, intentes registrar un trocín de tu realidad, ¿sabes? Intentes parar el tiempo, que nunca se para, genera esa ansiedad, que es como que quieres capturar un momento. Y bueno, eso parece bastante interesante. Intento congelar el tiempo. Trato de registrar un cachín de esa línea infinita e imparable que hay el tiempo, como un cordel, sin principio ni fin, que se va anudando en soga al final de nuestro paso. Ser consciente de lo corta e insignificante que puede llegar a ser nuestra existencia, y pretender capturar y parar por unos segundos ese tiempo. Ese es el poder de la imagen y del arte.